bien, sabes mucho, ¿eh? El tecnónico. El pteranodón. Me contaron que visteis una película de Piecito, ¿verdad? Sí. ¿Os gustó? Sí. ¿Sabéis cuándo aparecieron los dinosaurios? Sí. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo. Antes que aparecieran los humanos. Y que el primer mamut. Sí. ¿Y cuándo se extinguieron? Pues aparecieron los mamuts, los de pez de sable. Aquí tengo unas réplicas de... Esta es una garra de los saurios y esto es un cráneo de... Tiranosaurio Rex. ¿Queréis ir viéndolo, pasándolo por ahí? Eso. Wow. ¿Y dónde estaba esa garra tan grande? En Asturias. ¿En? Asturias. No, risas. En Asturias hay un museo, el MUJA, el Museo del Jurásico Asturiano. Martín. Claro. No pensas. Ay, qué pero el que Furila. Os voy a enseñar este libro y a ver si sabéis cuál es cada uno de los dinosaurios. ¿Este cuál es el grande que está aquí? Sí. ¿Y estos dos pequeños, este pequeño que va por ahí? Velociraptor. No, vivió antes que el velociraptor. Leonónico. No. Estáis cerca, este es de su familia. No, parecido, pero es Oviraptor. No, también robaba. Era huevos. Era el ornitolestes. ¿Vale? Los trabajamos. Pues un dinosaurio más que sabéis. ¿Y aquí cuáles hay? El T-Rex, Tiranosaurio Rex, y también Diplodocus. Diplodocus. ¿Y estos? Tiranosaurio Rex. No, Gigantosaurio. no. El que se comía los diplodocus. Tiranosaurio Rex. No. ¿Qué no dijiste? Fijo que os hablaron del allosaurus, ¿verdad? Sí, es un allosaurus. Y ese... Anquilosaurio. Aquí hay muchos dinosaurios. De los primeros que aparecieron a los últimos, a los que se murieron de últimos. Los primeros son el Dilatosaurus, el Coelophysis, el Allosaurus, el Coelurus, el Brachiosaurus, el Stegosaurus, el Euoplocephalus, el Deinonychus, hasta el Triceratops. Es el Tiranosaurio Rex. Sí. Esto es como era por dentro un dinosaurio. Es muy parecido a nosotros por dentro. Aquí es cuando se muere. Os traje unos discos que son de dinosaurios de unas películas que espero que os gusten. Son dos que tienen 3 partes de diferentes películas. ¿Y que nos los vas a dejar unos días? Ah, genial. Bueno, ¿qué le decimos? Es regalo. Es un regalo, ¿eh? ¡Qué suerte! ¿Os gustó? Sí. Mira, y no le queréis preguntar nada, porque es que sabe tantas cosas. ¿Cuál es el dinosaurio más grande del mundo? El más grande que existió.
El Argentinosaurus. Ahí se lo habíamos sabido, ¿eh? Sí, Sí. pero no sabemos qué novedades. El Microraptor. Y El más mediano. el más gordo. El más gordo. También creo que el Argentinosaurus. Yo creo que también, ¿eh? Sí. Porque tenía una Y el más pesado. O el Seismosaurus o el Argentinosaurus. Ay, ¿cuál es el argentinosaurus? ¿Y quién cagaba más? ¿Quién cagaba más? Los cuellilacos. Pero escuchad, ¿por qué era el que más cagaba? A ver, explica. Porque comía más Sí. ¿Y qué comía? hierba y su caca
Me podéis ir contando historias de los dinosaurios. A ver ¿Queréis qué contarme algo? pasó. Y la cancioncita. Ah, es buena idea. Venga. 1, 2, 3. Somos dinosaurios, animales de antigüedad, somos reptiles gigantes que se extinguieron ya. Diplodocus, tamaño como un ciprés, que comes como el hongo de una boca también. Carlos afiados, presto a recoger, tenemos nuestro cuidado con tiranosaurios rex. Vengo triste. Triceratops, 3 cuernos quieras ver, si no tienes que te turre, no te pongas ante de él. O este. Egosaurio, dino original, la plata ciertamente pinchos, resulta espectacular. Muy bien. Nos faltan 2 trocitos que no nos acordamos. Pero fantástico. Oh, precioso. A ver, está aquí la canción. Me voy a curar. No te dejes pillar. Eche un velo y Metido la agua, o preciosa muestra. Si quieres que no. Ese ollas. A ver, que eso sí que cho vamos preguntar, porque temos aí unha duda. O plesiosaurio consideras que é un dinosaurio? No, é un reptil mariño. Ah, é un reptil. Cal é a diferencia? Porque eso que non vemos nos... A nos parecenos que se parece ao diplodocus, por exemplo. Pola forma dos osos, que son diferentes tamén. Entón parecese máis aos reptiles. Sí, non se consideran dinosaurios, ao igual que os reptiles voladores. Ajá. O sea que o... Reptiles. Sí, Reptiles. reptiles. O sea, os voadores tampouco son dinosaurios. Os que voan, ningún. No. Excepto o Microraptor, que planeaba, viviu no Xurásico en China, e o Archaeopteryx, pero eso xa considerábase ave. Ah. Entón, eso que din de que as aves son os descendentes dos dinosaurios, sí. Sí, ao igual que crocodilos, todos os reptiles. Escoitade, é moi interesante isto que estamos aprendendo. Verdade, Yara? É moi interesante, Yara. Pero coexistían os reptiles mariños cos voadores e os terrestres. Sí. Aunque poucas veces algúns reptiles mariños, cando os reptiles voadores que normalmente ian pescar ao mar, os comían. Saltaban da auga e os comían. E os comían, sí. E iso do monstro do lagonés, que che parece a ti? Porque aquí traen os fritos. No. Alguén pediu yo reyes un monstro do lagonés vivo. Martín. Non decimos o nome, pero que che parece a ti eso? Vivo, pero como la tele de mi casa. Está no. Y ahora sí, pero la tele de mi salón. Un poquito más grande. A ver, vamos a oír la opinión de Cristian. Eu creo que o monstro do lagonés non existe. Creo que é algún... Creo que queren confundilo con algún plesiosáurido, como el Asmosaurus, Plesiosaurus, e todos eses, creo que só son fotomontaxes ou algo. Porque xa non existe. Porque nunca se viu claramente.
E máis en Escocia, con ese clima máis frío, por eso non creo que Bueno, ahora hai unha polémica por San Frío. Pero vi una peli del monstruo. ¡Ay, qué impresionante! Pues... Bueno, ese lo conocéis, ¿no? Sí, ¿Qué es? Con dentes y todo. Está magnífico, ¿eh? Los ojos parecen un huevo frito. Sí, bueno, pero no ahora, ¿eh? ¡Ay, me lo has movido! Déjamelo quietecito un poco, Martín. Y no empujes, no vayas a hacerlo. La plastilina. poden ser Escoitade. para dous A ver. formas. As placas do estegosaurio podrían servir para dous formas. Primeiro, para o calentamiento corporal, para que se calentasen, ou para a exhibición ante as femias. Ah, Pode claro. que as teñan máis grandes que as femias. Como se fueran pavos reais, verdad? Claro, para presumir algo así. Ah, pues el inicio. ¿No ves? Mira, Carmela, ¿qué decías ti que podíamos hacer? A ver. Estos dinosaurios de plastilina. Porque me parece que Cristian non sabe os vosos dinosaurios. Pues lo puedes mirar de la puerta que están. ¡Ay! Sí. É que cada neno é un dinosaurio. Nos podes sacar de dudas, porque vamos non sei que. Preguntamos a Cristian como se chama o noso dinosaurio. A ver se acertamos ou non. Mira, bueno, eso non está. A ver, o triceratops, Claro, o sea, que este estaba ben, non? o pteranodon, ou apatosaurus ou diplodocus. Verdad que hai unha dúbida. O velociraptor, Deinonychus. Ah, sí. Pois ese creo que non o sabíamos, eh? Porque non estamos aquí. Bueno, en la cabeza quitamos directamente. Pero podría ser un diplodocus. Sí, un Ceratosaurus, un Marmosaurus, un gato. Creo que é un Un que? No, porque son dibujitos, no son reales. Entonces, claro, no se le pillan dúbidas. Chicas. Kiran. Por las telas se tiran los animales, por los telas. Está claro que muy bien. Bueno, pues todos identificados. Bueno, no nos fixemos mal de todo. ¿Queréis enseñar a Cristian a Cuelli? A ver. En fila y silencio, por rapaces están traballando. Claro, pero tendrás que decirle tú por dónde, ¿vale? Ay, haberos puesto la clase. Bueno, estamos en ella, la verdad que estamos con la boca abierta, ¿eh? Sí. Bueno, es que tenéis un hijo que de verdad, ¿eh?
Y Carmela está Sí. como Como siga así, de paleontólogo para abajo. Eso no creo que sabe. Ah, sí, sí. Lola, cuidado, que voy a chocar. Uy, perdona, María José. A ver, está falando Cristian e non oímos. Cal é a tua opinión, Cristian? Parecerás un pouco? Sí, está moi guai. É moi ben. Está moi grande, non? Sí, é moi ben feito. Pois fixeron eles, foi un traballo en equipo. María José. Sin pelearnos, sin pelearnos, sin pelearnos. Fixeron moito traballo. Verdad que sí? Sí. Un traballo en equipo. E despois tivemos que facerlle árbore porque senón non podía comer. Los cuadrúpedos. Yo cuadrúpedo. No todos lo mismo, todos lo mismo. A ver, ¿qué dinosaurio queréis hacer? Mira, a ver, el tiranosaurio Rex ya lo habéis hecho, que es el que vamos a llevar a casa. Entonces vamos a hacer otro diferente, de 4 patas. Elige la profe. Un diplodocus, ¿te parece? Vale, mira, primero, entonces alargar del cuerpo. De forma, pero más larga, por delante y por detrás, ¿vale? ¿Cómo se desplazaban los diplodocus? ¿Cómo se podían desplazar? Lo que tienes que hacer. Te queda eso, a ver si ahora lo haces. El cuerpo es un poco más gordito, ¿vale? Solo es una parte de la cabeza. ¿Cómo los queréis hacer? ¿Los que andaban así o los que andaban de pie así? Pues mira, así tenéis que hacer esta forma primero. La colita, mirad. Delgadita, la colita. Y larga. Por un ladito de la plastilina, delgada y larga. Creo que eso no es la cola. Mira, ¿estás mirando? Mira, es bastante. Sí, y ahora tienes que hacer la cabeza para arriba. Mira, y la colita para arriba. Cristian, te tienes acorralado ahí, Madre, ¿cómo era la piel de los dinosaurios? Un poco rugosa. ¿Y de qué está formada la piel? Eso lo deberían saber. De lo que se hizo Carmela. Cristian. ¿Qué hiciste, Carmela? ¿Qué hiciste al dinosaurio por la espalda? Lo que me dijiste. Es Muy bien. La piel de los dinosaurios se desplaza.